Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Hermanas? Alhamdulillah. Bueno, estamos ya entrando en el corazón de Ramadán. Estamos por vivir las noches de Laylatul Qadr, Layalul Bid, las noches blancas del mes ya han pasado y nos estamos adentrando en las últimas 10 noches del bendito mes de Ramadán, de entre las cuales el profeta decía: busquen Laylatul Qadr entre estas 10 noches. Hay una figura, decimos, el profeta ceñía su cinturón, es decir, se predisponía a adorar a Dios con mucha más fuerza en el transcurso de estas 10 últimas noches de Ramadán, a punto tal que se metía en la mezquita, ¿sí?, y no salía de allí. Hacía i'tikaf de 10 días, es decir, permanencia constante y continua dentro de la mezquita los 10 últimos días y noches de Ramadán. Sin embargo, en los hadices de Ahlul Bayt, en los hadices del Imam Sadiq, por ejemplo, que recordemos que decía: lo que yo digo es lo que decía mi padre, quien lo escuchó de mi abuelo, quien lo escuchó de mi tatarabuelo, quien lo escuchó de mi bisabuelo, quien lo escuchó del profeta Muhammad, y decía que hay que buscar Laylatul Qadr entre la noche del 19, del 21 y del 23. Esto dentro de la escuela imamita, Ja'farita, y hacemos hincapié en la noche del 23, porque le preguntaron justamente a Imam Sadiq: pero yo vivo lejos, quiero traer a mi papá que está enfermo, no puedo traerlo las 10 noches o estas 3 noches que... ¿Qué noche? Dijo: aunque esté atado a la cama, traerlo la noche del 23 de Shahr Ramadán. Es una noche, todos los hadices apuntan hacia ahí. Aunque hay hermanos de otras escuelas de pensamiento islámico, me refiero a nuestros queridos hermanos de Ahlus Sunnah, salamu alaikum a todos ellos, que hacen hincapié y preponderancia en la noche del 27 de Ramadán. Lo importante es que, como todos sabemos, la busquemos en las últimas 10 noches y que fas'alullah biniyatin tahiras wa qulubin salihah, pídanle a Dios con corazón puro, con buena intención, Allah, y Dios seguramente habrá de responder, insha'Allah. Cuando hablábamos de la noche del 15 de Sha'ban, veíamos que Allah la denomina Laylatin Mubarakatin, una noche bendita. Y sabemos que es la única noche de Laylatul Qadr que no está en Ramadán, la del 15 de Sha'ban. Después tenemos la de Ramadán, que es la más importante. Pero Allah denomina a Laylatul Qadr, al Corán, como Mubarak. ¿Sí? Pero ¿cuántas cosas son denominadas como benditas, como Mubarakan fil Qur'an? Son 7 cosas. Y escucha el hadith. وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ 7 أشياء مُبَارَكَةٍ. Hay 7 cosas que Dios designó como benditas. أولها Makkah. Allah la llamó bendita a la Meca. فقال تعالى في سورة آل عمران, y en el capítulo 3 del Corán dijo: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. En verdad que أول بيت, en la primer casa para adorar a Dios, es decir, hoy podríamos decir el primer templo para adorar a Dios construido por el hombre, fue edificado por Adán, es la Meca. Aquel que está, la Kaaba, aquella que está en la Meca. Y Allah la denomina bendita. Y el Corán, Allah lo denomina bendito. وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ, en el capítulo de los rebaños: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Este es el libro que hemos revelado con bendiciones, es un libro bendito. Y a Jesús, el hijo de María, Dios lo llama bendito también. Porque dice en el capítulo 19, en Surat Maryam: فَقَالَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. Dios me hizo profeta y me ha dispuesto bendito. Dice el Corán: donde me encuentre,
y que la paz sea conmigo en el día de mi nacimiento, de mi muerte y de mi resurrección. Estas son las cosas que el Corán nombra como benditas. También el árbol del olivo, con tanto simbolismo tiene para cristianos y musulmanes. El árbol del olivo está mencionado en el Corán como un árbol bendito. En el capítulo de la luz, yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyah wa la gharbiyah. El combustible, es decir, aquel que alimenta la fe, es una ley larga y que habría que explicarla, pero dice, proviene de un árbol bendito, de un olivo bendito, que no es ni de Oriente ni de Occidente, sino un término medio, como el Islam, como la nación islámica. Y Allah también dispuso como bendito en el Corán el lugar que pisó Moisés, el lugar en el que estuvo Moisés cuando habló con Allah en el monte Sinaí a través de la zarza ardiente, porque dice en Suratul Qasas, en el capítulo de los relatos, falamma ataha, y cuando Moisés llegó hacia ese arbusto que estaba encendido sin consumirse, nudia min shati el wadi el ayman fi el buq'ati el mubaraka min al shajara an ya Musa inni ana Allah Rabbul Alamin. Cuando llegó hasta la planta que estaba ardiendo, fue ella la que le habló a Moisés, le dijo: Moisés, quítate el calzado, aproxímate, en verdad te encuentras en el predio bendito. واتفق أكثر مشايخنا رضي الله عنهم على أن ليلة القدر ليلة 23. Hay consenso entre la enorme mayoría de los sabios de la escuela imamita en que la noche de Laylatul Qadr es la del 23. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها. Una cosa que me decía mi padre de chico, me decía Laylatul Qadr es el comienzo del año, pero no empieza el calendario islámico en Muharram, sí, ese es el calendario litúrgico o las bendiciones del año comienzan con Laylatul Qadr. وقال موسى بن جعفر عليهما السلام من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الشمس خرج من ذنوبه. Dijo el Imam Baqir alayhi salam, aquel que se bañe antes de... ¿Pero cómo? ¿Tenés que adorar a Dios? ¿Te tenés que bañar? Claro, se pasaba incienso. Hoy entras al baño, la mayoría de la gente, desgraciadamente no todo el mundo, pero muchos tienen ducha, calefón, termotanque. No es una cosa extraordinaria, llegás y te bañás. Antes había que ir hasta el río para bañarte. Y por ahí tocaba en invierno. Entonces el hadiz cobra más relevancia. Dice, aquel que se acicale, aquel que se bañe y prepare no solamente su espíritu, sino su cuerpo para adorar a Dios en la noche del Qadr, desde la puesta del sol, el comienzo de la noche, hasta la salida del sol, habrá salido de sus pecados, es decir, estará puro y purificado de los mismos. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث عليه ولا يحتمه. Dijo el mensajero de Allah, el profeta Muhammad, aquel que pasa en vigilia la noche del decreto, adorando a Dios sin dormirse, imanan, pero lo hace con la fe incólume, wa ihtisaban, concentrado, su objetivo es adorar a Dios esa noche, no mostrarle a tu vecino, a tu hijo, a tu papá, a tu hermano, a que te quedaste despierto, no, estás adorando a Dios en esa noche y lo haces concentrado por Dios y para Dios. La recompensa de ellos será el perdón de los pecados que pudieras haber cometido. Y el mensajero de Allah incentivaba a la gente a pasar despierto esta noche. وقال الباقر, dijo el imam Baqir,
من أحيا 23 من شهر رمضان وصلى فيه 100 ركعة وسع الله عليه معيشته في الدنيا وكفاه أمر من يعاديه. Quien pase la noche del 23 adorando a Dios, por Dios y para Dios, y rece en esa noche 100 rak'as, 50 veces Salat al-Fajr. Tenés tiempo, ¿no? Desde el Maghrib hasta el Fajr, imagínate. 100 rak'as en esa noche, Allah le habrá de asegurar el sustento amplio en esta vida. Es decir, tendrá un amplio sustento. وَكَفَاهُ أَمْرَ مَنْ يُعَادِيهِ, y lo va a proteger de sus enemigos. وَأَعَاذَهُ مِنَ الْحَرِقِ وَالْهَدَمِ وَالسِّرِقِ وَمِنْ شَرِّ السِّبَاعِ, y habrá de protegerlo de las enfermedades, de las desgracias, incluso de los robos y los asaltos. وَدَفَعَ عَنْهُ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ, y Allah habrá de defenderlo, habrá de ponerlo a seguro ante la presencia de Munkar wa Nakir. ¿De quién? Munkar wa Nakir, los dos ángeles que llegan a tu tumba ni bien morís, que te preguntan, ¿quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién fue tu profeta? ¿Qué libro seguías? ¿Cuáles fueron tus mandamientos? ¿Quiénes tus hermanos y quiénes tus hermanas? ¿Cuáles eran tus obligaciones? ¿Te imaginás la primera noche que pasás bajo la tierra y que vengan estos dos seres? Son seres de luz, seres puros que Allah manda para que pregunte a cada ser humano y juzgarlo en base a esa creencia. Allah te pone, si permaneces en vigilia en Laylatul Qadr, hay un montón de acciones que también atraen este beneficio. Pero si vos permaneces Laylatul Qadr en vigilia, Allah te va a socorrer en ese instante. وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع ويعطى كتابه بيمينه. Y no solamente eso, en el día de la resurrección va a ser levantado portando un rostro luminoso que destella luz y resplandores, y le será otorgado el libro de sus acciones en la mano derecha como símbolo de salvación y aceptación. ويكتب له براءة من النار وجواز على الصراط وأمانا من العذاب ويدخل الجنة بغير حساب. Allah afirmará tus pasos para que cruces el Sirat, el puente que separa el infierno del paraíso. Te será otorgado el pasaporte de entrada al paraíso y te será dada la compañía, ¿sí?, النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Estarás acompañado de los bienhechores, de los profetas, de los mensajeros, de los mártires, y qué buena compañía que es esa. Dice, قال رسول الله إن الله تعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها لأحد من الناس قبلكم. En verdad que Dios me hizo un regalo a mí y a mi comunidad que no le hizo a ninguna comunidad anterior. ¿Cuál fue ese regalo?, le preguntaron, oh mensajero de Allah, y dijo, el poder o el no ayunar cuando uno está enfermo o de viaje, y el acortar la cantidad de rak'as al momento de rezar cuando uno está de viaje. Y dijo, quien no acepte eso estará devolviendo el regalo de Dios como despreciándolo. Es decir, si estás de viaje, debes cortar tu ayuno, y si estás de viaje, debes cortar tu salat. Hay un montón de cosas más para decir de Laylatul Qadr, y lo vamos a hacer en el video que sigue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.